Bienvenido a Noche de Genios, el refugio donde las vidas de las grandes mentes se convierten en relatos que susurran bajo la calma nocturna, desentrañando el pulso humano de sus luchas, pasiones, heridas y legados. Esta noche, la lámpara ilumina a Marie Curie, una mujer cuya determinación desafió la pobreza, la opresión, la discriminación y la enfermedad, para descubrir secretos del universo que brillaban literalmente, dejando una marca eterna en la ciencia y en la humanidad. María Salomea Skłodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, en una Polonia sofocada por el dominio del Imperio ruso, donde la cultura y la lengua polacas eran reprimidas con mano dura. Era la menor de 5 hermanos, en una familia culta pero empobrecida, marcada por el patriotismo y el amor por el conocimiento. Su padre, Władysław Skłodowski, era un profesor de física y matemáticas, un hombre de mente brillante, que llenaba la casa con libros, discusiones intelectuales y aparatos científicos, frascos de vidrio, microscopios, un barómetro que fascinaba a la pequeña María. Su madre, Bronislawa, dirigía una escuela para niñas, inculcando en sus hijos el valor de la educación y la resiliencia frente a la adversidad. Desde los 4 años, María mostró una inteligencia voraz. Leía con fluidez, memorizaba poemas, resolvía problemas matemáticos con una facilidad que dejaba atónitos a sus maestros. En la mesa familiar, rodeada de los instrumentos de laboratorio de su padre, María descubría un mundo de maravillas. Los tubos de ensayo brillaban bajo la luz de la lámpara. Los compuestos químicos parecían prometer respuestas a los misterios de la vida. Esos momentos, entre el aroma de los libros y el tintineo de los frascos, sembraron en ella una pasión por la ciencia que nunca se apagaría. La infancia, sin embargo, estuvo teñida de pérdida. A los 7 años, su hermana mayor, Sofía, murió de tifus, una tragedia que dejó a la familia en silencio. 3 años después, a los 10 años, María perdió a su madre por tuberculosis, una enfermedad que la consumió lentamente y dejó el hogar envuelto en una melancolía profunda. Estas pérdidas, junto con la opresión política, el padre de María fue despedido de su trabajo por sus ideas nacionalistas polacas, marcaron a la niña con una sombra de tristeza, pero también con una determinación feroz. Władysław, a pesar de las dificultades, seguía enseñando a sus hijos en casa, compartiendo con María su amor por la física y las matemáticas. La llevaba a observar las estrellas, le explicaba los principios de la termodinámica, le mostraba cómo funcionaban sus aparatos científicos. Esos momentos, en los que el mundo parecía explicable, fueron un refugio para María, una forma de llenar el vacío que dejaron las ausencias. En la Polonia rusa del siglo XIX, las mujeres no podían acceder a la universidad, y las oportunidades para una joven brillante eran casi nulas. Pero María no se conformó. A los 16 años se unió a la Universidad Volante, una red clandestina de educación donde profesores y estudiantes se reunían en secreto para estudiar ciencias, literatura y filosofía, desafiando la censura rusa. En sótanos oscuros y casas escondidas, bajo el riesgo constante de ser descubiertos por la policía, María aprendió física, química, álgebra y anatomía, alimentando su hambre de conocimiento con una intensidad que rayaba en la obsesión. Para mantenerse, trabajó como institutriz, dando clases a los hijos de familias adineradas, mientras enviaba parte de su salario a su hermana Bronia, que estudiaba medicina en París. Fue un pacto entre hermanas. Bronia estudiaría primero, y luego ayudaría a María a cumplir su sueño. Durante esos años, María leía vorazmente en las noches,
Estudiaba en cada momento libre y escribía cartas llenas de ideas y sueños, imaginando un futuro donde pudiera dedicar su vida a la ciencia. En 1891, a los 24 años, María tomó un tren hacia París con una maleta llena de ropa gastada, unos pocos francos y una determinación inquebrantable. Cambió su nombre a Marie, un gesto de adaptación a su nueva vida, y se matriculó en la Sorbona, una de las pocas universidades que aceptaban mujeres. Vivía en buhardillas frías del barrio latino, donde el viento se colaba por las rendijas y el dinero apenas alcanzaba para pan, té y alguna manzana. A veces, para ahorrar carbón, estudiaba envuelta en mantas, con velas como única luz, temblando de frío pero sin soltar sus libros. Pasaba noches en vela, devorando textos de física, química y matemáticas, tomando notas con una caligrafía precisa que reflejaba su mente meticulosa. Las mujeres en la Sorbona eran una rareza y Marie enfrentaba miradas escépticas y comentarios despectivos, pero su talento era imposible de ignorar. En 1893 se graduó como la mejor de su clase en física, obteniendo una beca que le permitió continuar sus estudios. Un año después, en 1894, obtuvo un segundo título en matemáticas, consolidándose como una de las estudiantes más brillantes de su generación. En 1894, un encuentro casual cambió su vida. Un colega le presentó a Pierre Curie, un físico de 35 años, conocido por su trabajo en magnetismo y cristalografía. Pierre era un hombre reservado, de mirada gentil y mente incisiva, que vivía para la ciencia con una pasión desprovista de ego. Su primer encuentro fue en un modesto salón parisino, discutiendo sobre electrodos y ecuaciones, pero pronto se convirtió en algo más profundo. Compartían una visión: la ciencia no era un medio para la fama, sino una búsqueda de la verdad. Se enamoraron lentamente, a través de cartas y conversaciones, y en 1895 se casaron en una ceremonia sencilla, sin anillos ni lujos. En lugar de regalos, compraron 2 bicicletas y recorrieron los campos franceses en su luna de miel, pedaleando bajo el sol, discutiendo teorías y soñando con desentrañar los secretos de la naturaleza. Juntos formaron un equipo inseparable, trabajando en un laboratorio improvisado en una nave industrial en ruinas, con paredes húmedas, techos agrietados y equipos rudimentarios. Era un lugar indigno de su genio, pero para ellos era un templo donde la ciencia cobraba vida. En 1896, el descubrimiento de la radiactividad por Henri Becquerel encendió una chispa en Marie. Becquerel había observado que el uranio emitía rayos misteriosos capaces de atravesar la materia y exponer placas fotográficas. Marie, fascinada, decidió explorar este fenómeno para su tesis doctoral, una elección audaz en un campo dominado por hombres. Usando un electrómetro diseñado por Pierre y su hermano Jacques, midió las emisiones de distintos materiales y notó algo extraordinario. Algunos minerales, como la pechblenda, emitían más radiación de lo esperado para su contenido de uranio. Hipotetizó que contenían elementos desconocidos, más radiactivos aún. En 1898, los Curie anunciaron el descubrimiento de 2 nuevos elementos: el polonio, nombrado en honor a la patria oprimida de Marie, y el radio, una sustancia que brillaba en la oscuridad con una luz azulada, casi sobrenatural. La palabra radioactividad fue acuñada por Marie y su trabajo abrió una puerta al mundo invisible de los átomos. El descubrimiento fue un terremoto en la ciencia. Desafiaba las ideas establecidas sobre la materia, sugería que los átomos no eran indivisibles y prometía aplicaciones revolucionarias en medicina, física y química.
Extraer estos elementos fue una odisea titánica. Los Curie trabajaron en condiciones extenuantes en su cobertizo laboratorio, procesando toneladas de pech blenda, un mineral oscuro y pesado que llegaba desde las minas de Bohemia. Durante 4 años, en jornadas de hasta 16 horas, removían cubas hirvientes con varillas de hierro, filtraban líquidos corrosivos, levantaban cargas de decenas de kilos y respiraban vapores tóxicos sin protección alguna. Nadie sabía entonces los peligros de la radiación. Marie llevaba un cuaderno donde anotaba cada paso, cada observación, en una caligrafía meticulosa que aún hoy, más de un siglo después, emite radiación detectable. Pierre diseñaba instrumentos para medir las emisiones, mientras Marie dirigía los experimentos con una precisión obsesiva. En 1902 lograron aislar 1/10 de gramo de cloruro de radio puro, una cantidad minúscula que requirió procesar más de 1 tonelada de mineral. El esfuerzo físico y mental fue inmenso. Marie sufría quemaduras en las manos, fatiga crónica, mareos y dolores que no entendía. Pierre, igualmente afectado, caminaba con dificultad por el daño en sus nervios, pero el brillo del radio, que guardaban en tubos de vidrio en su escritorio, era para ellos una recompensa suficiente, un destello de lo imposible hecho realidad. En 1903, Marie y Pierre, junto con Becquerel, recibieron el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre la radioactividad. Marie fue la primera mujer en obtener un Nobel, un hito que resonó en un mundo donde las mujeres científicas eran vistas como excepciones. Pero el premio no los cambió. Rechazaron ofertas de patentes que los habrían hecho ricos, creyendo que el conocimiento debía ser libre. Siguieron trabajando en su laboratorio destartalado, viviendo con modestia. En 1904 nació su primera hija, Irene, y Marie equilibró la maternidad con su investigación, llevando a su bebé al laboratorio y amamantándola entre experimentos. La vida parecía un sueño frágil, pero en 1906 la tragedia golpeó. Pierre murió atropellado por un carruaje en una calle lluviosa de París el 19 de abril. Tenía 46 años. Marie, devastada, escribió en su diario: «Todo ha terminado para mí. Estoy sola con mis hijas y mi trabajo viuda a los 38 años, con Irene y Eve, nacida en 1904, y un laboratorio lleno de recuerdos, enfrentó un abismo de dolor que amenazaba con consumirla». En lugar de rendirse, Marie transformó su pérdida en propósito. Tomó el puesto de Pierre como profesora en la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer en enseñar allí. Los estudiantes, al principio escépticos ante una mujer en el aula, pronto quedaron fascinados por su claridad, su pasión y su conocimiento enciclopédico. Se encerró en el laboratorio, trabajando con una intensidad casi inhumana para aislar el radio en su forma metálica, un proceso aún más complejo que el anterior. En 1910 logró producir radio puro, un hito que consolidó su legado. En 1911 recibió su segundo premio Nobel, esta vez en química, por el aislamiento del radio y el polonio, y por sus estudios sobre sus propiedades químicas. Fue la primera persona, y hasta hoy la única, en ganar 2 Nobel en distintas ciencias, un logro que la colocó entre los gigantes de la historia. Pero el reconocimiento vino con sombras. En 1911, un escándalo estalló cuando se reveló su relación con Paul Langevin, un físico brillante, exalumno de Pierre y casado. La prensa francesa, alimentada por la xenofobia y la misoginia, la atacó con ferocidad, llamándola extranjera, rompehombres, incluso acusándola falsamente de ser judía.
Las multitudes gritaban insultos frente a su casa y Marie, humillada, cayó enferma de depresión y agotamiento. Pero su espíritu era inquebrantable. Asistió a la ceremonia del Nobel en Estocolmo, desafiando a sus críticos, y regresó a su laboratorio, negándose a dejar que el mundo definiera su valor. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie puso su ciencia al servicio de la humanidad. Con su hija Irene, entonces de 17 años, desarrolló unidades móviles de rayos X, conocidas como pequeñas Curies, para diagnosticar heridas en los soldados en el frente. Aprendió a conducir, reparar motores y operar las máquinas ella misma, viajando a las trincheras bajo el fuego enemigo, con lodo hasta las rodillas y el rugido de los cañones de fondo. Equipó 20 camionetas con generadores y aparatos de rayos X, entrenó a 150 mujeres para usarlas y estableció 200 salas de radiología en hospitales de campaña. Sus esfuerzos permitieron cirugías más precisas, salvando miles de vidas. También recolectó donaciones de joyas y oro para financiar su trabajo, y donó su propia medalla del Nobel para la causa, diciendo que el metal no importaba tanto como las vidas que podía salvar. Su valentía, pragmatismo y desinterés la convirtieron en una heroína silenciosa, aunque nunca buscó aplausos. La radiación que iluminó su vida también fue su verdugo. Durante décadas manipuló radio y polonio sin protección. Llevaba muestras en los bolsillos, guardaba tubos luminosos en su escritorio como si fueran lámparas. Sus cuadernos, ropa y hasta su cuerpo absorbieron dosis letales de radiación, cuyos efectos eran desconocidos en la época. En los años 20, su salud comenzó a deteriorarse. Sufría cataratas que la dejaron casi ciega, dolores óseos que la obligaban a caminar con bastón y una fatiga crónica que apenas le permitía trabajar. Fundó el Instituto del Radio en París, un centro de investigación que dirigía con rigor, formando a una nueva generación de científicos, incluyendo a su hija Irene, quien más tarde ganaría su propio Nobel en química. Pero el precio de su exposición era irreversible. En 1934, debilitada por anemia aplásica, una enfermedad causada por la radiación, Marie murió en un sanatorio en los Alpes franceses el 4 de julio, a los 66 años. Sus últimas palabras, según su hija Eve, fueron sobre el sabor de una medicina. No me gusta esto. Fue enterrada junto a Pierre Henson y en 1995 sus restos fueron trasladados al Panteón de París, un honor reservado a los grandes de Francia. Fue la primera mujer en reposar allí por méritos propios, un reconocimiento a su legado inmortal. La historia de Marie Curie es la de una mujer que nunca aceptó los límites que el mundo le imponía, ni la pobreza de su infancia, ni la opresión en Polonia, ni la discriminación por ser mujer, ni la pérdida de su madre, su hermana o su esposo, ni los escándalos, ni la enfermedad pudieron detenerla. Su vida fue una ofrenda a la ciencia y a la humanidad, aunque esa entrega le costara la salud y la vida. Sus descubrimientos no solo revolucionaron la física y la química, abrieron la puerta a tratamientos contra el cáncer, a la energía nuclear, a un nuevo entendimiento del universo a nivel atómico. Sus cuadernos, aún radiactivos, son guardados en cajas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia, un testimonio de su sacrificio. Pero más allá de sus logros, Marie nos dejó una lección. La pasión por descubrir puede superar cualquier barrera, y la verdadera grandeza no busca gloria, sino verdad. Su vida fue un faro para las mujeres científicas, para los soñadores que buscan lo invisible, para quienes creen que el conocimiento puede cambiar el mundo. En esta calma nocturna, su relato se apaga como una melodía suave, dejando una reflexión que invita al descanso. La luz que ilumina puede quemar,
pero también puede revelar los secretos más profundos del universo. Marie Curie nos enseña que, aun en la fragilidad, siempre hay lugar para la chispa que transforma el mundo. Con ese pensamiento ligero como brisa, la noche nos envuelve y en el silencio queda encendida la chispa de inspiración, un destello que nos recuerda que, como ella, podemos dejar una marca en el universo, una marca que brilla incluso cuando las luces se apagan.